vivimos de infancia, ¿no? Puede generar apegos, puede generar que, no sé, que por ejemplo, yo sé que está mal esa relación, yo sé que no me sirve, yo sé que no me quiere y no lo quiero y no nada, pero no me quiero quedar solo. O sea, es, de ahí podría venir el miedo a la soledad, la codependencia. Oh, sí, claro que sí, claro que sí. Por eso es tan importante y fundamental el hecho de sanar las dos relaciones, papá y mamá. Cuando podemos sanar esto, cuando podemos meditar sobre ese pasado, cuando podemos soltar todo eso, entonces nosotros podemos hacer esa conciencia real y verdadera de decir, ok, yo aprendo de la relación con mi papá o de mi figura masculina que he tenido en mi vida, en mis figuras, porque a veces no solamente es papá, sino mis figuras masculinas, porque a veces es el papá ausente. Y está incluido, está incluido, pero a veces es el papá o el tío o el abuelo que funcionaron como papá. Entonces, esas figuras se tienen que ir sanando, igual mamá. Entonces, cuando ya se sana todo eso, entonces ya superas y ya tomas más conciencia de cómo ir sanando las relaciones actuales. Cuando esto todavía está abierto y no se ha sanado, y a lo mejor tu abuelo, tu papá no hizo nada, quizá fue ausente, de entrada es un dolor. Pero que el abuelo te maltrató, te pegó, te ofendió y demás, ya se convierte en un dolor todavía maximizado, ¿no? Entonces todo eso tiene que ir sanando. Cuando esas dos relaciones sanan, esas dos relaciones amorosas sanan, entonces puedes tú avanzar. ¿Qué pasa, hermosa, cuando, por ejemplo, ok, papá y mamá siguen reabriendo el trauma? Suponte que, ok, como adulto responsable dices, bueno, voy a ir a terapia, voy a ir a sanar mis cosas, pero papá y mamá siguen como cuchillo de palo, dale, que dale, que dale. Yo estoy obligado, porque es una de las cosas que me preguntan mucho, estoy obligado porque es mi papá o porque es mi mamá a quedarme ahí aunque me haga daño. No. Definitivamente no. Muchas de las veces cuando esto pasa es mejor todavía una distancia prudente, porque tú también tienes que ver el hecho de que esta parte de honrar a tu padre y tu madre no solamente significa el hecho de tener una buena relación con ellos, ¿no? Cuando no se puede porque esas dos personas o dos figuras están muy lastimados o hicieron mucho daño o siguen continuando haciendo mucho daño, es mejor una distancia prudente. Ahora, ¿les quieres honrar? Ora por ellos. Ora por ellos, reza por ellos, pide por ellos, manda misa para ellos, para que el Señor trabaje en ellos. Pero tú suéltate, sepárate de esa relación porque te está haciendo daño. Y ciertamente hay papás, por ejemplo, que han hecho errores garrafales como tocar a las niñas, a sus propias hijas y demás. No se puede decir, no, tienes que tener una relación con tu papá. No, espérame, no es así. O sea, perdona, suelta, labora, aprende y suelta esa relación, obviamente, ¿no? Fíjate que otro día me daba una garra yo con un doctor que es invitado al programa. Doctor Cabrales, le mando un abrazo. Y él decía, ¿no? Decía que él trataba de llevar a las víctimas de trauma a agradecer el trauma. Y yo no. O sea, yo me rehusaba y me rehuso. O sea, porque, por ejemplo, decía, puede llegar un momento en que tú le agradezcas a tu violador que no te mató, que no te embarazó. Yo no, es que para empezar no me va a haber tocado. O sea, ¿sabes Ajá, cómo? sí, claro. Entonces, aguas con ese tipo de corrientes. Y yo se lo dije a mi amigo, al doctor Cabral, le dije, hey, aguas, porque yo siento que no hay nada más histerizante o más neurotizante, si lo quieres ver, que me digas, te hizo la vida imposible, pero agradecele. O sea, espérate, no. Te perdono, pero no quiere decir que te quiero aquí o que te agradezco o que... No, señor. O sea, hay cosas que definitivamente no son tolerables. No, y ahí nace el dicho gracias a eso es de que soy así. O sea, no, espérame tantito, no, gracias a eso. Gracias a Dios, gracias a que tú aprendiste Reinterpretaste, así ¿no? es, Sí, sí, así sí. es. Cuando tú empiezas a reconstruir o reinterpretar en esa situación y aprendes de esa situación y te despegas de esa situación. Porque no, ese evento no te tiene por qué esclavizar a un resentimiento para toda tu vida. No. O sea, ese evento te enseña. Y tú puedes aprender de ahí. Que fue muy doloroso, sí, hay muchos eventos muy dolorosos, pero no tiene por qué dejarte traumado para toda tu vida. Aunque te haya dolido muchísimo, hay formas de poderse despegar de esa situación. Y hay relaciones que te tienes que despegar también. Aunque sea tú muy tu hermana, muy tu mamá, muy tu papá, hay situaciones que igual, una señora que por ejemplo venía toda, pero bueno, estaba la señora bastante en depresión, triste, y llegaba a la casa enojadísima y todo. Bueno, una situación terrible en toda la familia. Hasta que el señor dijo, doctora, mi esposa llega así cada que va a ver a su mamá. Ándale, canija. ¿Y por qué haces eso, mija? Dice, no, es que pues, es mi mamá, doctora. Que... No. A ver,
aguántame tantito, déjame fortalecerte, déjame trabajar en tu autoestima y todo, no vayas con tu mamá. Pero es que, ¿qué van a decir? Que digan, mija, Es que sabes qué, amiga, las lealtades inconscientes creo que son uno de los temas que también en algún momento que te volvamos a tener este podcast tenemos que tocar, porque muchas veces, de hecho, no sé si te tocó, yo estoy segura que sí, hace 3 años ver nuestra medalla de oro, ¿verdad? En la APA, en la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría, que nunca nos ganamos nada, Chihuahua, pero nos ganamos el primer lugar en familias tóxicas, los latinos. O sea, Wow. ¿de qué? De que, o sea, Dios y luego mi madre. O sea, sí, pero no. Porque mi madre es un ser humano como yo, con carencias, con limitaciones. Fíjate que creo, uno de los ejercicios que me puso mi primer terapeuta, mi querido Dani Ibarra, decía, mira a tu mamá como cuando ella era una niña, mira a tu papá como cuando él era un niño. Entonces, como que ahí entendí muchas cosas y como que dije, ok, va, no los justificas, pero dices, tuvieron lo suyo, ¿no? Ajá, sí, sí. Entonces, dejas ir como que, ok. Pero ojo, no por eso tengo que decir mi mamá es una santa y por lo tanto todo el cochinero que hace no lo puedo cuestionar. Claro que lo puedo cuestionar. Claro, o que lo sigue haciendo, ¿no? Hay parejas, por ejemplo, que me han dicho, es que su mamá, o a veces acusan uno al otro, ¿no? O no acusan, dicen la verdad. Es que su mamá se dedica a brujería, ¿no? Es que Ajá. su papá. Entonces digo, bueno, de entrada eso, ¿no? Entonces, ¿quieren ayudarlo? Sí, sepárense. O sea, pongan distancia, prudente y, oren por ellos. ¿Qué hago con la culpa? O sea, porque, ok, este tema está buenísimo, no inventen, señores, por favor, compartan este podcast. En todas las redes sociales, estamos también en Spotify, vamos a estar en todas las plataformas habidas y por haber, pero compártanlo. Oigan, a ver, hermosa, sí, va, me separo, pero y luego mi culpa, híjole, es que mi mamá ya está viejita, y es que mi papá, híjole, ¿qué hago con la culpa? ¿Cómo? Dársela a Dios, mijita, dársela a Dios. Por eso les digo, ore, ¿quieres ayudarla? Ven, mira, ve. En vez de ir por ahí, vas a ir con ella, alimentarte de tristeza, de odio, de coraje, de resentimiento y llevar todo esa carga y llevársela a tu familia. Mejor ora, ve al Santísimo, reza, ora, medita y empieza tú a trabajar con tu familia. Bueno, esta señora que te digo, me hizo caso, bendito Dios, y lo hizo y sanó. La señora después ya murió y demás, pero la señora con una paz y con una tranquilidad, decir gracias, porque pude rescatar a mi marido, ya me estaba por divorciar, pude rescatar a mis hijos y me di cuenta que efectivamente yo me estaba convirtiendo en una persona tóxica porque yo iba a visitar a mi mamá cada día y mi mamá me obligaba a estar ahí. Entonces, a veces esa culpa que a veces manejan los papás, que a veces ellos no han superado ciertos traumas, entonces te siguen arrastrando a un trauma mayor en donde tú llegas a pensar que tienes que estar ahí a pesar de que le estás haciendo daño a tu pareja o a tus hijos. Pues hay que tomar conciencia cuáles son tus valores, qué es lo que realmente tú tienes como valor. Si es tu familia, adelante, porque es tu familia, es Dios, claro está, y viene tu familia y también tú mismo, pero no tus papás, y lo dice la palabra también, ¿no? Tienes que dejar a tu papá, a tu mamá, y no dejarlos abandonados, siempre ora por ellos y de esa manera tú entregas a Dios esa culpa y no tiene por qué amarrarte a ellos. Otro de los puntos que también me encantaría tocar contigo es, por ejemplo, qué pasa cuando yo no sané, por ejemplo, el trauma de un papá alcohólico y entonces me busco un alcohólico o, por ejemplo, al no rescatar a mi padre, al no poderlo sanar o al no rescatar a mi madre, busco ese patrón. Hay forma de que yo le diga a mi pareja, oye, sorry, pero pues creo que te maternicé, te paternicé. Sí. Y ocupo que te conviertas en mi igual, o sea, en mi esposo o en mi esposa, o sea, hay manera. Oh, sí, claro que sí. El primer paso es darse cuenta de que estamos haciendo esto. Porque a veces no se dan cuenta de eso, ¿no? Por eso me es importante, venga papá y mamá y empiezan a dibujar y todo, porque ahí yo ya me doy cuenta. Sabes que estás repitiendo el mismo patrón que tu papá o el mismo patrón que tu mamá, date cuenta. Entonces, irlos dirigiendo abre tus ojos en lo que estás haciendo, estás repitiendo. Ahora quieres tener un resultado diferente, adelante. Primero, haz conciencia de eso y empecemos a trabajar en la comunicación, en el respeto, en la forma de expresar el amor con tu pareja, ¿no? Porque, por ejemplo, eso de las cartas que a mí me encanta es la carta, bueno, cada uno de sus hijos definitivamente, pero también papá, mamá y a tu pareja. Pero aquí está, sí, no importa, dámela a mí.
yo necesito verla, ¿no? Y a veces en esas cartas se mira, ¿no? O sea, te das cuenta cómo le estás hablando, te das cuenta que estas mismas palabras le estás diciendo tú a tu papá en esa misma carta. Ay, sí, cierto, doctora, pues yo no quiero hacer eso. Bueno, pues adelante, me vas a reescribir una carta, ahora más de amor, ahora limpia esto, hasta que quede una carta más limpia y donde tu corazón brota. Entonces las personas ya cuando empiezan a trabajar esta expresión de amor, ya es diferente. Ellos solitos empiezan a decir, ah, caray, yo no, ya entendí que yo no debo de estar repitiendo todo esto y que mi pareja merece su tiempo, su espacio y mis papás también, pero en el sentido de este respeto amoroso que le debo yo a mi pareja, ¿no? Y que debo de tomar distancia, dependiendo, ¿verdad?, del caso de papá y mamá. No es que siempre vas a tomar distancia de tus padres, pero si te están haciendo daño esta relación, definitivamente sí. Ay, hermosa, de verdad que cómo me encanta trabajar contigo en podcast. Yo quisiera que nos dieras el ABC, o sea, de, por ejemplo, cómo trabajar mi vida adulta. O sea, yo ya sé que traigo traumas. Y es que fíjate que desafortunadamente a mucha gente le funciona. O sea, es que sí, yo fui la oveja negra y me trataron mal y me comparaban con mis hermanos y ellos se victimizan y se vuelven los niños de 40, 50, 60 años que siguen viviendo con papá y mamá, que siguen siendo adolescentes, o sea... Les sirve responsabilizar a sus padres, ¿no? Pues sí, qué Sí, chulos, ¿no? sí. No, es que yo soy así, mamá, por tu culpa. Y yo soy así por mi papá, ¿no? O sea, se haya equivocado tu papá, tu mamá, no tiene por qué esclavizarte y tú no tienes por qué esclavizar a tus padres ni ni responsabilizarlos de tus propias acciones y decisiones del aquí y del ahora, ¿no? Por eso es importante también trabajar en sí mismo y en esas decisiones que vas tomando, ¿no? Y sí, definitivamente eso van haciendo, ¿no? Van siendo que responsabilizando a sus padres, ¿no? Y los papás hasta ese momento a veces se dan cuenta de los errores que han cometido cuando van viendo que sus hijos no han salido o no quieren salir o tienen miedo de salir o los responsabilizan de todo a los pobres papás y no es el caso tampoco. Toma conciencia, sí, pero también toma conciencia que tienes una vida hermosísima y que tienes vida, pues, y que podemos hacer las cosas diferentes definitivamente aprendiendo de todo lo que hemos vivido. Una pregunta última, hermosa. ¿Qué pasa cuando yo quiero resarcir o surcir o coser o restaurar lo que yo no rompí? O sea, veo a alguien y haz de cuenta que como que mi es el más pirata del mundo, el peor. Y digo, ay, yo lo reparo. O sea, yo siempre me he puesto como, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Bueno, esa necesidad, ¿no? De repente, por ejemplo, de las mujeres muy maternales, que van agarrando cada persona. A veces es una necesidad, ¿no? De ser de superhéroes o de querer reparar a ciertas personas que tienen dificultades. Claro, en el corazón tú lo puedes ir haciendo, definitivamente en oración siempre, pero cuando tú te empeñas a reparar a ciertas personas que tienen traumas fuertes, lo mejor que puedes hacer es dirigirlos hacia un terapeuta. Eso es lo mejor. Ay, perdón, de verdad, hasta me emocioné. Dirígelos con un terapeuta es lo mejor. El hecho de que tú te metas al Sansón con las patadas, tú vas a quedar dolorida. Hay personas, por ejemplo, que van y dicen, no, es que yo te echo mano, manita, y sales chillando igual que ella. Pues no. Entonces, ¿para qué? ¿Qué necesidad? Mejor dirígelo con un terapeuta. Pues aquí estamos, pues. Claro. Que no te metas al Sansón ahí con las patadas, no, porque no es lo mejor para ti. Y tú quedas muchas veces más dañado por las situaciones que tú vas escuchando. Incluso, no sé, te ha pasado, princesa, que de repente dicen, yo no sé cómo toleras aguantar tantas historias tan tristes. Sí, ¿no? Claro. Pero porque yo no me las llevo a mi casa, tú te lo estás llevando para allá, ¿no? Exactamente, a eso aprendemos, ¿no? A no llevárnoslo a la casa, ¿no? A analizarlo, a ver opciones, a ayudar a las personas a que se alcancen a ver, ¿no? Pero si tú pretendes ayudar a los demás y obviamente, pues a veces tú te cargas con esas emociones y no es lo mejor para ti. Hermosa, gracias nuevamente. ¿Cómo nuestra gente puede comunicarse contigo? ¿Cómo pueden buscarte? Claro que sí. Me pueden buscar en Instagram, en TikTok o en Facebook como psicoterapeuta Laura Aguilar o a mi teléfono al 626-536-4527. Lo vuelvo a repetir, 626-536-4527. Siempre estaré encantada de servirles. Muchas gracias y vamos con un tercer episodio con mi querida Laura Aguilar. Y este es, ¿cómo sé si estoy en una relación tóxica? Pero así, minucioso. Y cualquier parecido con la realidad
mera coincidencia. Y no nos culpe porque luego dice, ay, es que ya todo es tóxico. No, no todo, no todo. Pero lo que sí es, hay que reconocerlo para poder cambiarlo. Agradezco profundamente a mi querida Laura Aguilar, agradezco profundamente a nuestro productor Tomás Noé. Sígalo, él tiene contenido de alto valor en Hasta la Cima con Tomás Noé, así lo sigue. También lo sigue como Tomás Noé, a nosotros nos sigue como Sandy Caldera. Sandy Caldera en todas las redes sociales, ahí va a encontrar este podcast y mucho más. Y también nos puede buscar en el 6